El webinar del día de hoy tenemos es un tema de muchísima actualidad. Se trata de blockchain y su integración en la industria aeroespacial. A cargo de un experto en el tema, el ingeniero Alejandro Gabriel Escárzaga, quien es Chief Technology Officer de Interproxys. Muchísimas gracias, bienvenido Alejandro. También aprovechar un poquito la oportunidad para informar acerca de nuestro próximo webinar, que recordamos todos nuestros webinars de esta serie son gratuitos. El de la próxima semana, que se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de marzo a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, es Importancia de la Simulación en la Industria Aeroespacial, a cargo del ingeniero Oscar Nolasco. Ahí lo hicimos ingeniero al cuadrado, muchas gracias, que es encargado de Pre-Sales Solution Consultant en Siemens. Entonces, el tema de la simulación es muy, muy importante también. Los que quieran registrarse de una buena vez en nuestro próximo webinar pueden hacerlo a través del QR que sale justo en la pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Entonces, somos una asociación privada fundada en 2017, que agrupa a las principales empresas de la industria aeroespacial nacional en los ámbitos de manufactura, mantenimiento, ingeniería y diseño y otros servicios. Tenemos alrededor de 120 miembros y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones de la industria aeroespacial de México. Obviamente tenemos colaboración con empresas y organismos afines, ¿no? Tanto dentro como fuera de nuestro país. Bueno, también aprovechar un poquito para mostrar, aquí tenemos una muestra de nuestros miembros. Ahí podrán identificar algunos logotipos que son muy, muy familiares, y los que no son familiares también son igual de importantes porque todos ellos conforman el ecosistema de la industria aeroespacial en México. También aprovechamos la oportunidad para presentar a nuestro staff. El que preside el consejo directivo de la FEMIA es el licenciado René Espinosa Terrazas. Tenemos también, empezando por las damas, a Pamela Arellano, que es la directora de operación, Mónica Vega, quien está encargada del tema de promoción, Mariana González, que es la gerente de gestión y membresía, Marta Ortuño es la asistente de dirección y administración del proyecto, y Enrique Maldonado, encargado gerente del programa de proveedores. Bueno, y también para informarles que al final de nuestra presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que la presentación de nuestro invitado del día de hoy pueda fluir completa, y cualquier duda o cualquier comentario que vayan requiriendo lo vayan haciendo a través de nuestro chat, y habrá un espacio para poder resolver esos comentarios y esas dudas que tengan en el transcurso de la presentación de nuestro invitado el día de hoy. Bueno, sin más, también me voy a permitir presentar al ingeniero Alejandro Gabriel Escárzaga. El ingeniero Escárzaga es cofundador de la empresa Interproxys SASB, y además es el CTO, el Corporate Technology Officer. Es un apasionado defensor del potencial disruptivo de las tecnologías 4.0 y tiene una visión innovadora, apuesta a la transformación de las finanzas, empresas, gobierno y de la sociedad en común, y tiene una amplísima experiencia en sectores como banca, telecomunicaciones y comercio, y sin duda es un experto en el tema de las tecnologías innovadoras de la industria 4.0. Sin más, le damos las gracias a Alejandro. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por tu participación, y pasamos cámara y micrófono para que inicies tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Al contrario, muchísimas gracias, Luis. Gracias por la presentación. Gracias, es un gusto estar con ustedes y por el espacio que FEMIA nos permite estar compartiendo con ustedes. Bien, vamos a dar entrada y comienzo a este webinar intitulado Blockchain y la integración y su integración en la industria aeroespacial. Sí, como bien sabido, esta tecnología
es una de las tecnologías que pertenecen a esta industria 4.0, a esta también llamada revolución de la industria 4.0, pero sobre todo esta tecnología es bastante disruptiva y de mucha apuesta, de mucho carácter esta tecnología. Si sabemos que blockchain es la tecnología que permite el funcionamiento de las criptodivisas, claro, en eso subyace, pero su potencial va mucho más allá de simplemente operar con criptodivisas y nos demuestra ser atractiva para grandes empresas y además para emprendedores con ideas innovadoras y disruptivas. Pero antes de seguir avanzando, pero tenemos que explicar qué es blockchain. El tema de blockchain podemos explicarlo desde una manera lo vamos a explicar de una manera muy general, porque simplemente explicar qué es blockchain nos llevaría 1, 2, 3 webinars para poder verlo en todas sus actas dimensiones. Pero básicamente blockchain es un registro de transacciones descentralizados, autónomos, auditables y confiables. Y esto toma un punto muy importante. Casi todas las empresas apoyan su desarrollo y su aplicación, pero no solamente empresas del sector tecnológico, sino también del sector bancario, por ejemplo. Ya lo hemos visto, JP Morgan había anunciado hace unos años atrás que iba a comenzar, que estaban trabajando en sacar su propia criptodivisa. Visa, Mastercard Visa, sobre todo estamos viendo que Visa también ya está en el tren de la blockchain para poder utilizar, ofrecer las criptodivisas, intercambio de criptodivisas y custodiarlas, obviamente. Mastercard no se podía quedar atrás. Y los bancos que conocemos, Santander y BBVA. Es interesante que la banca tradicional esté volteando su mirada a este criptouniverso, vamos a llamar así, a esta criptoeconomía, donde BBVA ofrece dentro de sus servicios la posibilidad de compra de criptodivisas, específicamente las criptodivisas que más se mueven en esta criptoeconomía, blockchain, Ethereum, y lo hace de una manera custodiadas, se le llama así, custodian esas criptodivisas y bueno, pues lo pone al alcance a todos sus clientes, a todas las personas que quieran hacer compras de estas criptos, pues lo pueden hacer a través de BBVA y es el banco que se integra a esta dinámica. Pero vaya, dice que la blockchain es también confiable, que garantiza que entre dos individuos puedan hacer negocios o puedan operar entre pares sin que haya un tercero de intermediario como de confianza. Aquí hay dos puntos muy importantes de valor. Uno, que es la confianza, y otro, que obviamente al no haber un intermediario de por medio, sino que es un peer-to-peer, un uno a uno entre pares, pues prácticamente los tiempos de esos encuentros, de esas transacciones que pueden hacer, pues se optimizan y obviamente conlleva también la reducción de costos. Bien, ¿qué características posee esta blockchain? Esta blockchain posee características que está dentro de una red distribuida y segura a través de la criptografía. Es inmutable y es confidencial. Y veamos por qué es cierto esto. Está dentro de una red distribuida y segura a través de una criptografía. La criptografía lo lleva a través de las transacciones, todas las transacciones que lleva esta red, esta blockchain, que se genera a través de la red, es encriptada individualmente. Cada transacción se encripta individualmente por medio de algoritmos matemáticos complejos, los cuales nos da una capa de seguridad per se en la transacción. Luego esta transacción va y se introduce se generan unos bloques y se introduce esos bloques.
Y esos bloques también van encriptados y normalmente la lógica que llevan todos esos bloques y las transacciones que están emitidas se hacen por medio de un árbol de Merkle. Eso lo hace todavía más segura, se añaden más capas. Y después, y si no obstante de esto, también tiene la capa de la inmutabilidad. ¿Esto qué es la inmutabilidad? Que todas las transacciones que se registran en esta blockchain, que se tiene como un libro contable enorme, cada transacción que ahí se registra no permite un reverso, no es posible hacer una vez que ya está registrada esa transacción, como en los libros contables bancarios, per se así tal cual, que ya están registrados, no permite que ese registro se altere, sea alterable o sea cambiado el dato o incluso se puede eliminar. Esa es la parte de inmutabilidad que nos ofrece blockchain. El registro la transacción que ahí se registra queda perpetuo y confidencial, y es confidencial. Perfecto, es confidencial. En algunos términos, algunos libros llaman que es anónimo, pero no, es cuasi anónimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los diferentes tipos de blockchain, que son las públicas, las permisionadas, las privadas y las híbridas, cada una tiene su tipo de tratamiento de la confidencialidad de estas transacciones. En este caso, pues todas las transacciones están disponibles, están a la vista de quien, de acuerdo al orden jerárquico de la seguridad que se tenga para acceder a estas transacciones, pueden ver las transacciones, más no así ver el contenido y más no así ver quiénes son los participantes de esa transacción, porque lo único que van a ver son una cadena enorme de números y letras mezclados, que no es legible al ojo humano, a la interpretación del ojo humano, pero sí para la red. La red sí sabe perfectamente quién fue, de dónde se originó la transacción, el remitente, hacia dónde llegó y qué fue lo que se llevó a esa transacción. Por eso, blockchain también es confidencial. Las transacciones son confidenciales, no son anónimas, son confidenciales precisamente porque guardan este tipo de información a través de una criptografía fuertemente tipada. Vean, tenemos como dato muy, muy básico el cómo funciona una blockchain. Prácticamente todas las blockchains funcionan de esta manera, donde, como hablaba anteriormente, donde el usuario genera una transacción. Este usuario puede ser quien sea, puede ser un equipo, puede ser un dispositivo inteligente. Hay muchas formas que sea un cliente. Genera una transacción y esta transacción va a dar a un bloque, que este bloque contiene muchísimas transacciones. Vamos a poner el ejemplo de Bitcoin, ¿no? Donde Bitcoin cada 10 minutos va generando un bloque. Entonces, se genera una transacción, esa transacción entra a ese bloque y ese bloque tiene en sí mismo muchísimas más otras transacciones, todas las que le quepan en 10 minutos, que está esperando la red para poder ese bloque incorporarlo a la red. Se crea un bloque que representa una transacción. Este bloque o esta transacción se envía a toda la red, a una red, puedo decir, una red planetaria de nodos que están conectados a esta red, para que sea difundido a cada uno de los bloques, a cada uno de los nodos. Es decir, cada uno de los nodos tiene una copia de ese bloque, de esa información, de esas transacciones. Listo. Con esto, con este sencillo paso de notificar a toda la red acerca de las transacciones que se están llevando, se elimina por completo la parte del bizantinaje o el problema de los generales bizantinos. ¿Por qué? Porque todos los nodos, toda la red sabe perfectamente qué contiene esa información y todos los nodos de la red tienen la misma información. No hay un nodo que no tenga la misma información. De tal suerte que también la seguridad que tiene esta red es que si algún nodo, al momento de hacer la validación, como lo vemos acá más adelante, al momento de hacer la validación de toda la cadena, uno de esos nodos
la cadena encuentra una inconsistencia, es decir, como todos los nodos tienen la misma información, pero alguno no coincide o no hay coherencia con la información que tienen todos los nodos, ese bloque, la misma red lo aparta, lo saca de la cadena y mete un nuevo bloque que sea consistente con toda la cadena y se procede a hacer la validación y ejecución de las transacciones. Y eso pasa en el número 4, ¿no? Todos los nodos validan el bloque y las transacciones. Esto es lo que decía, ven la consistencia. Hay consistencia, hay coherencia, listo. Lo validan y el bloque se añade a la cadena, toda la cadena desde el bloque Génesis que se originó con Satoshi Nakamoto, que generó el primer bloque, digamos, en este caso de Bitcoin, que genera el primer bloque Génesis, hasta la flecha, hablando de Bitcoin, se van agregando bloques diario a esta cadena. Ya se agrega el bloque validado y llega a la verificación y a la ejecución de ese bloque. Y en este punto, pues ya entran los mineros que tienen que trabajar para abrir el bloque, y después que abren el bloque llegan los verificadores para cerciorar o certificar que el minero haya utilizado métodos válidos para poder llegar a ese resultado, y si todo está correcto, entonces las transacciones de esos bloques se aplican y empiezan el envío de transacciones de una wallet a otra, y todas las transacciones que ven ahí se ejecutan. En grosso modo, así es como funcionan todas las blockchain. En este caso utilicé las criptodivisas porque es el ejemplo más rápido de utilizar, pero si esto lo traspolamos a otros ámbitos, a otros segmentos, a otros sectores, es la misma mecánica, exactamente la misma, nada más que estamos en las criptodivisas, estamos hablando que es valores monetarios. En otros ámbitos estamos hablando que pueden ser otro valor, documentos, información, tokens, lo que sea que se mueva a través de blockchain. Bien, dicho esto, veamos, hay un montón de, de grupos que blockchain permea. En el caso de los smart contracts, pues tenemos que los derechos digitales, ¿no? En el juego, en el caso lo que vimos, las monedas digitales y la reducción de los fraudes, ¿no? En el comercio, los pagos globales, las remesas, los préstamos peer-to-peer, las micro peer-to-peer, el microfinanciamiento, en el caso de la aseguración de la información que vemos por acá abajo, los programas de lealtad, las cadenas de suministro, ¿por qué no? Ese es uno de los casos de uso más focalizados que se tiene para poder hacer uso de estas tecnologías, que más adelante lo vamos a hablar. Los títulos de propiedad, las pruebas de identidad y, ¿por qué no?, las propiedades intelectuales, que ahora lo estamos viendo, todo lo que es la propiedad intelectual, lo que es la propiedad intelectual y los derechos digitales. Estos dos tienen que ver mucho con ahora que tenemos mucho que se ha escuchado mucho en todos lados, los famosos NFTs. Es ahí donde tiene que ver mucho la propiedad intelectual y los derechos digitales con los NFTs, que está dirigido hacia un entorno del arte y todo lo que con esto conlleva, donde por medio de la blockchain y los smart contracts generan un certificado que valida un token no fungible, ¿no? Y ahí es donde entra en esta parte de los derechos digitales y la propiedad intelectual. No me voy a detener aquí con los NFTs porque esto merecería un webinar aparte, además de que es muy enredado poder entenderlo. Pero listo. Esto es lo que tiene la blockchain, la tecnología blockchain. Esto es además una parte de muchas otras cosas más donde tiene cabida blockchain, en préstamos, en mercados privados, en inversiones, en crowdfunding, por supuesto, los crowdfunding ahora, antes
los crowdfunding se manejaban a través de donaciones fiat, ahora también ya se manejan donaciones por criptodivisas, ¿no? Y por cualquier criptodivisa que sea. Actualmente se tiene un estimado que hay alrededor de casi 11,000 criptodivisas circulando, entonces hay un montón en un crowdfunding, el cual puede aceptar las que quieran, ¿no? Y obviamente mercados de derivados, también ahí hace su aparición. Blockchain y sus aplicaciones. Listo. Podemos ver en este momento casos de uso. Como aquí está registrado los casos de uso que tenemos, pues son, vamos a tocar en un aspecto, vamos a tocar los aspectos de estos casos de uso. Porque nos podemos extender a muchísimos más, pero creo que estos dos que nosotros hemos escogido son bastante importantes. El primero, pues, obviamente, las cadenas de suministro. Aquí empezamos. Las cadenas de suministro, después, como se vienen trabajando, como se conocen las cadenas de suministro tradicionales, es como el diagrama que nos pone, ¿no? La materia prima pasa por una producción, el transporte de carga y logística. Tal vez el transporte de carga y logística tenga sus agencias y sucursales, pasa por un almacenamiento, ventas, facturación, distribución y entrega al cliente final. Listo, si esto sí era el happy path, pero actualmente en esta cadena de suministros tradicionales detectamos o se ve que hay entre toda esta cadena hay varios puntos de revisión o varios puntos de aseguramiento. Por ejemplo, desde el transporte y logística. En transporte y logística a mover un cargamento, mover un valor. Nosotros en este sentido llamamos de valor a todo lo que se mueve a través de una cadena de suministro, sea una carga de bienes precederos, sean medicamentos, sean fármacos, sea lo que sea, a nosotros lo conocemos como valor, porque al final de cuentas es lo que se va a mover a través de las cadenas de suministros. Transporte de logística que llega el valor al almacenaje y bodegaje, esos puntos son muy sensibles, porque en estos puntos es donde encontramos conflictos. Puede ser que se encuentre un conflicto entre que el, el, el que está prestando el servicio de transporte y logística tal vez no tenga la suficiente preparación, no tenga el suficiente conocimiento de cómo manejar tal o cual determinada carga, tal y cual determinado valor que está moviendo. Y al llegar al punto de entrega, pues puede ser que el manejo de ese valor, de esa carga que está moviendo, no haya tenido el suficiente cuidado, no haya tenido el suficiente expertise como para poder hacer uso o manejar ese valor que está moviendo. Y eso representa que cuando llega al almacén y de ahí a ventas, pues puede ser que el cliente final diga, oye, no estoy de acuerdo porque el producto o lo que me estás entregando, pues llegó mal o llegó incompleto. Son uno de los puntos bien importantes que en estas cadenas de suministros tradicionales se presentan. Y vaya, pues para poder hacer el rastreo de dónde, cuándo, cómo se originó, dónde se originó la incidencia, qué fue lo que la originó, si vino, si desde fábrica salió bien o ya salió con algún defecto, dependiendo de cómo fue que el transportista lo recibió. Son muchos círculos, muchos puntos de control que se tienen que ver en estas cadenas de suministros tradicionales. Tomando la perspectiva ahora con estas tecnologías, y repito, blockchain sería muy simplista el decir simplemente que blockchain lo resuelve todo. No, yo creo que aquí para los grandes problemas que afrontamos día a día es más bien la unión de varias tecnologías para poder dar una solución completa a un problema complejo.
En este caso, esa cadena de suministro tradicional, ya dando un enfoque con estas tecnologías disruptivas, en este caso blockchain, el IoT, ¿no? La Big Data y la inteligencia, con la inteligencia artificial, vemos que por la capa principal, blockchain, se va a ir registrando los movimientos que haga el productor, que haga el que está proveyendo el insumo, hacia el distribuidor, hacia una entidad que va a mover ese valor, y todo eso, cada proceso se va registrando en la blockchain. Se va registrando en la blockchain para ir generando una trazabilidad, una traza en tiempo real. Si vemos en la base, si vemos en las cadenas de suministro, si vemos en las cadenas de suministro tradicionales, esto, en las cadenas de suministro tradicionales, la trazabilidad de alguna manera se lleva, pero no es muy clara. A veces la logística, a veces el excesivo papeleo que se tiene, donde o se traspapelan los papeles, o logra suceder que esos papeles pues llegan a ser alterados de miles de formas, y eso incide en el valor de la cadena de suministro. En este caso, con este enfoque, todos los procesos que vemos aquí van y se guardan en la blockchain. Con esto también blockchain nos da la oportunidad de la reducción de costos en trámites de papeles, y estos papeles que en la cadena tradicional se manejaban, ahora se pueden consultar en tiempo real a través de la blockchain, reduciendo tiempos y la burocracia dentro de la misma cadena de suministro. Y aquí lo estamos viendo. El productor va registrando todo en la blockchain, el distribuidor, el almacenaje genera toda una serie de logística para poderle dar coherencia a la información que llega, obviamente con almacenamientos en la Big Data, y todo esto sigue trazándose en la blockchain. Blockchain sigue registrando cada uno de esos movimientos, de tal suerte que el producto final llega con una nueva forma de etiquetar. Bueno, llega el producto final y llega una parte que es bien importante, la trazabilidad, la forma en cómo yo voy a ver ese producto. Aquí, en este ejemplo, pues ya llega el producto final con un QR, y este QR le va a permitir al consumidor final que validar ese bien o ese producto que está llegando a sus manos. ¿De qué forma? A través del QR va a poder entrar, como vemos aquí, y conocer el producto de origen, de dónde viene, no necesariamente cuando tenemos un producto que dice España, viene de España, puede ser que llegó el producto a España, España le dio otro tratamiento y de ahí es que se importó, pero su producto de origen, ¿de dónde es? Puede ser que no es de España, sino que España, al momento de dar ese tratamiento, ellos lo trajeron de otro sitio de Europa y le dan ese terminado final. Con esto, el consumidor final puede ver toda la trazabilidad que ese producto que tiene en sus manos generó, toda esa información que se generó. Un ejemplo de ello, lo pueden googlear. IBM tiene una aplicación que se llama Trust Trust, perdón, donde tiene toda esa parte de trazabilidad de los insumos que se generan, por ejemplo, del campo. Desde que un producto, el campesino, lo vende a una empresa, esta empresa distribuidora, si lo transforma, después se lo pasa a otro. Toda esa trazabilidad la reportan con esta blockchain de IBM que se llama Foxtrot. También Walmart tiene tiene también su cadena de suministros, precisamente con esta misma idea, donde los alimentos, esto es en Canadá, donde los alimentos ya tienen su QR, ¿no? Y el usuario final puede rastrearlo. Esto también es importante porque todo esto se lleva a cabo
mediante un agente muy importante dentro de la blockchain, que son los contratos inteligentes o los smart contracts, los cuales direccionan toda la información, van manejando la información de quién es el que lo recibe, hacia dónde se mueve, y de acuerdo a esos contratos inteligentes tienen en su lógica ciertos parámetros que de acuerdo a los cumplimientos de esos parámetros se ejecuta o no una acción. Entonces ahí pues vemos que ya tampoco hay una intervención humana, sino ya hay un contrato inteligente que de acuerdo a su aplicación, su desarrollo y establecimiento de la lógica del negocio, va a poder aplicar uno u otro caso dependiendo de la casuística que se presente. Todo esto nos conlleva a tener una cadena de suministros más eficientes, más transparentes, más robustas y sobre todo lo que veníamos platicando en las láminas anteriores, confianza. Elevar la confianza en las cadenas, elevar la confianza en las empresas y esto contribuye a la reputación, toda la reputación que puedan tener estas empresas dentro de la cadena de suministro. Bien, dicho esto de las cadenas de suministro, vemos que por debajo o de alguna manera paralela, hablamos del aseguramiento de la información. Todos esos datos que se van registrando en la blockchain tienen inherentemente o conllevan en todo ese proceso asegurar esta información. Obviamente, por sí mismo, el aseguramiento de la información con la blockchain, pues ya sabemos que lo hacen registrándose a través de un contrato inteligente. Pero vamos a ver, eso sucede en la cadena de suministro. ¿Pero qué pasa con las demás industrias? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pequeñas empresas, con las grandes empresas? Que hoy por hoy, toda la información que manejan las tienen guardada o lo almacenan en un data center. Lo tienen centralizado. Aquí vamos a utilizar lo que es la información centralizada y la información no descentralizada, sino la información distribuida. Esa información queda centralizada y permite que haya permite que haya vulnerabilidades en esa información. Para el seguimiento de esta información, sabemos que se tienen que contar al menos con estos dos ISOs. Nosotros vemos que son el ISO 27001, que tiene que ver cómo es el tratamiento de la información, ¿no? De los datos y el aseguramiento de los datos de terceros. Y el ISO 27232, que tiene que ver con la ciberseguridad. Todos estos ISOs que tenemos para poder darle certeza a esa información, le podemos dar un nuevo enfoque cerrándolo con un broche de oro mandando esa información hacia la blockchain. Es decir, yo tengo los cumplimientos tanto con el ISO 27001 como el 27032 y además le sumo esta nueva capa que es blockchain, que ya sabemos que por su inmutabilidad, esos datos no van a poder ser cambiados. También ese aseguramiento de información, también podemos hablar de administración financiera, de presupuestos y auditorías internas, lo que hace que esta plataforma, lo que hace que esta tecnología de blockchain pueda estar encaminada a buen término. Por ejemplo, con la industria espacial, todos estos tipos de datos que que aquí estamos exponiendo y de plataformas que estamos exponiendo, también pueden ser de uso muy benéfico para esta apasionante industria. Bien, como análisis tenemos que en México hay un enorme compromiso de poder generar empresas o generar en la industria innovación, talento humano, que vaya encaminado hacia esta nueva era digital, que esté concentrada en generar valores, ¿no? Valores efectivos para que tenga un impacto en la sociedad y en la industria, sea esta cual sea la industria. Hablando específicamente con la industria aeroespacial,
Nosotros vemos que una de la importancia que puede haber es en la trazabilidad de datos, obviamente en la cadena de suministros, es esta trazabilidad de datos. Vemos que en industria están estos sectores, este porcentaje de las industrias manufactureras y el restante de industrias complementarias que pueden ser los aduaneros. Como vemos en el gráfico, hay muchas empresas que contribuyen a la elaboración de una aeronave. Muchas de esas partes las generan un montón de empresas, generan esas partes para poder hacer toda una aeronave. Eh, Aquí es donde se centra en buena medida una parte de un área de oportunidades para poder llevar a cabo este desarrollo tecnológico a través de estas tecnologías de la industria 4.0. Y desde luego, ¿cuáles son los mejores aliados? Los mejores aliados son estas tecnologías para la industria aeroespacial. Es decir, vamos a ver, vamos a tocar este tema. Están todos los sensores que tengan las aeronaves, todos los sensores con los que están provistos las aeronaves, en conjunto con las cajas negras, obviamente, que llevan las aeronaves, en conjunto con estas tecnologías, por ejemplo, nosotros ponemos, por ejemplo, el Internet de las Cosas, el IoT, blockchain y la Big Data, vemos una posibilidad de que toda esta telemetría de sensores con los que está provisto las aeronaves, que van, obviamente se van transmitiendo a la caja negra y la caja negra que va registrando todo lo que tiene la aeronave, sería, nosotros vemos la posibilidad de generar también, de tener una caja negra, no nada más en la aeronave, sino tener una caja negra en la blockchain, que la aeronave en tiempo real, así como transmite a esa caja negra, transmite en tiempo real toda la telemetría y toda la información íntima que tiene la aeronave hacia esta caja negra que ahora hará la blockchain, de tal suerte que, como vimos anteriormente, blockchain que es inmutable, es confidencial y además es dentro de una red segura por la criptografía y la red que es distribuida, pues podemos tener, por ejemplo, los peritos pueden tener en tiempo real la telemetría que estos sensores están enviando minuto por minuto de la aeronave. Y en ese momento pueden tener esa información para el análisis de la aeronave, por ejemplo, en el mantenimiento, ver en tiempo real toda esa información, en vuelo, incluso de aeronave en vuelo, estar transmitiendo en tiempo real a esta caja negra que vamos también a tener en paralelo con la que tiene el avión en la blockchain, tener ese acceso. Veámoslo también en esta otra perspectiva. En un siniestro, a veces en esos siniestros, las cajas negras pueden quedar, o puede costar trabajo de recuperar la información de esa caja negra, o a veces no se recupera. Pero si tenemos una caja negra en paralelo con la de la aeronave, con la blockchain, esa información la pueden tener de forma rápida, expedita, en tiempo real, tanto peritos como también quienes están a cargo de este tipo de siniestros, como de siniestros, como podrían ser las aseguradoras, ¿no? Ver esa información, ver toda esa telemetría, todo eso que informó el avión, los peritos, hacer toda esa información, todos esos datos, los empiezan a construir para ver dónde pudo haber estado la falla y definitivamente esa información que esa información precisa que vamos a tener para poder dar, para que estos proyectos puedan tener un enfoque más claro y preciso de estas fallas. Bien, este es uno de los temas que nosotros tenemos. Una empresa que adopte en sus procesos blockchain será una empresa confiable y segura. Y esto es así después de todo lo que hemos escuchado a través de este webinar, de este tipo de información. Bien, dicho esto, pues no tenemos más datos que agradecer el equipo de Interproxys, que vemos aquí, Diego Alexis Escarcenis, que también es cofundador, Mónica Yepes también es cofundador, y un servidor, Alejandro Escárzaga, somos cofundadores, pero detrás de nosotros hay un equipo de mucho talento que nos ayuda a llevar a buen puerto todas estas propuestas y dinámicas que Interproxys tiene.
Pueden seguirnos a nuestras páginas web, interproxys.com, y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Interproxys en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Pueden inscribirme a mi correo alejandro.escarcega@interproxys.com por algunas preguntas o algunas dudas. Con gusto yo estaré ahí para poderles ayudar en las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por compartirnos esta información. De hecho, invitamos a toda la audiencia que nos compartan sus preguntas en el área de chat. Por aquí ya tenemos algunas. Nos comentan en el ejemplo de la caja negra virtual, Alejandro, ¿cuál sería la diferencia entre tenerla en la nube o en una blockchain? Creo que ahí estarían interesados en conocer ese tipo de diferencias, ¿no? Ok, es lo mismo. La blockchain radica en la nube. La blockchain vive en la nube. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna, es lo mismo. La blockchain es un conjunto de tecnologías que viven en la nube. Entonces, al momento de hablar blockchain, nos estamos refiriendo a la nube, a esa enorme nube de cómputo que tenemos actualmente, y pues tener ahí una caja negra virtual sería excelente, sería lo mejor que podamos tener. Lo que comentaba, independientemente de la caja negra que va en la aeronave, esa misma información, esa misma telemetría, en tiempo real que se esté transmitiendo, que esté transmitiendo la aeronave hacia la blockchain, wow, sería fenomenal porque la información la tienes en tiempo real. Y ahí pueden entrar muchos actores más, por ejemplo, toda esa información que se genera, pues puedes entrar, se pueden meter, por ejemplo, un machine learning con una inteligencia artificial para que puedan analizar los datos y entonces predecir fallas o predecir qué sensores o qué parte de la aeronave están a punto tal vez de que ya reciban un ajuste o reciban una renovación, whatever. Las posibilidades son vastas con la información que día a día se genera, no nada más de una aeronave, de todas las industrias se genera una vasta información que hasta ahorita lo que nos hacen son manos para poder interpretar todos esos datos. Excelente, muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos aquí otra pregunta de Alejandro Cruz. Bueno, nos menciona que es el principal obstáculo que se tiene en México para implementar blockchain. En forma de pregunta, ¿es un tema económico, logístico o puede que haya conflictos por ahí de interés o implementar este modelo? ¿Cuál crees que sea como que la principal barrera que se enfrenta actualmente para la implementación de blockchain? O si ya está implementada, ¿cuál es esa fase en la que se encuentra, ¿no? Mira, en México, yo te puedo comentar, a nivel mundial ya hay muchos países, Estados Unidos, Canadá, en Europa también, que nos llevan ya algunos añitos de ventaja con esto del blockchain. Pero aquí en México hay una palabra que se llama miedo. O sea, es el temor a lo desconocido, es el temor a lo nuevo. Y si a ese temor a lo nuevo le sumas la desinformación que existe a través de esta tecnología, pues se hace todavía un poco más complicado. Muchas veces nos vamos con la idea únicamente de lo que escuchamos, pero no nos damos la tarea de investigar si realmente lo que nos dicen es cierto y nos quedamos con la primera impresión que tenemos. Por ejemplo, cuando escuchan blockchain, lo primero que se les viene a la cabeza es, criptodivisas, monedas, es un fraude. Y ya, esa es la primera barrera con la que nos enfrentamos. Por ejemplo, si lo vemos así, es, por ejemplo, que hemos visto o nos han metido muchas ideas acerca de las criptodivisas, que efectivamente todas las criptodivisas son proyectos, ¿sí? Son proyectos de particulares. Y sí, efectivamente, no voy a negarlo, si hay criptodivisas que han sido fraudes, sí han sido fraudes, definitivamente, lo hemos escuchado en todos los países, pero no son todas, o sea, por eso tenemos que hacer la investigación. Blockchain no son criptodivisas, blockchain es lo que le da vida a esas criptodivisas y lo que nosotros desde nuestra perspectiva decimos, si una criptodivisa es apenas una pequeña fracción del potencial de blockchain, imaginémonos qué puede aportar blockchain hacia otros segmentos. Entonces yo les invitaría primero a decir, antes de tomar el paso es, vamos a documentarnos en fuentes confiables. Vayan a fuentes confiables, por favor, para que se puedan informar
basta bibliografía ahora en ello, ¿no? Yo les puedo recomendar un libro que se llama La Revolución Blockchain, escrito por Don Tapscott y Alex Tapscott, padre e hijo. Es muy bueno, léanlo, es interesante, muchas propuestas que da Don Tapscott, casi como vidente. Esto él lo escribe años atrás, unos 3 años atrás, este libro, y ya está haciendo estas propuestas. Y hay otro libro de Alfa Omega que se llama Blockchain y Smart Contract también, la revolución de la confianza, de Emiliano Ocariz, también pueden consultarlo y ahí pueden documentarse perfectamente bien, a fuentes confiables. Sí, creo que es lo más importante, tomar una decisión informada, ¿no? Tenemos otra pregunta por parte de Juan Armentia. Si esta nueva revolución o tecnología en blockchain pudiera tener nos pudiera apoyar en reducir costos en temas de cadena de suministro. No sé si hay algo que pudiéramos mencionar sobre eso. Sí, definitivamente. Estas industrias, su principal objetivo son 3 puntos. Una, la optimización de tiempos. Si optimizas tiempos, vas a tener reducción de costos y ese es el objetivo también, reducir los costos. Los costos a veces se presentan, en este caso, como tú comentas en la cadena de suministros, es en el excesivo papeleo y burocracia que se genera al tener varios puntos en tu cadena de suministro. Ese papeleo burocrático es asfixiante para cualquier industria en la que se tenga un inmerso. Y dos, una vez que bajas costos, eres eficiente. ¿Por qué? Porque ya no te dedicas a ver que tu cadena de suministro funcione. Sabes que funciona porque está sustentada con esas tecnologías, entonces te da tiempo de que seas creativo para otras áreas que tal vez tu empresa necesita, que tal vez tú como persona también necesitas y puedes tener esa creatividad. Esos son los 3 puntos que estas tecnologías llevan. Reducción de costos, optimización de tiempos y que nos volvamos eficientes y eficaces, que no es lo mismo eficiencia que eficaz. Al ser eficientes, somos eficaces también. Muchas gracias por la respuesta, Alejandro. Tenemos una más referente a la industria aeronáutica en México. Si ya se está trabajando en este tipo de tecnologías en México por parte de blockchain. Mira, en México ya hay empresas que empiezan a trabajar en la industria espacial per se en México. Nosotros no tenemos registrados que hay empresas que estén trabajando, por lo mismo que comento, aquí en México está empezando a sonar, sigue siendo un tabú, sigue siendo como que un bulo, pero estamos nosotros, Interproxys, con otras empresas que estamos metidos en esta industria, estamos tratando de cambiar esa ideología. No, nosotros no tenemos conocimiento de que estén trabajando, pero no dudo que ya haya próximas empresas en donde trabajamos nosotros, estamos empujando por ello también, de que comiencen esta adopción. Si bien es cierto, es una apuesta, muchos dicen es una apuesta, empresas grandes y también medianas empresas dicen, ¿sabes qué? Es una apuesta a dejar de hacer lo que venían haciendo para apostar a algo, a una innovación. Nosotros lo que comentamos y recomendamos es, los cambios nunca son de la noche a la mañana, tienen que ser graduales. ¿Y por qué graduales? Una, porque primero se tiene que entender la tecnología, ¿qué es? Y ya que entiendo esa tecnología, no de una forma profunda, ya que entiendo esa tecnología, ¿qué beneficios me aporta? Ahora volteo a ver hacia mi ámbito de qué forma me puede beneficiar. Y una vez que encuentro sí, que siempre va a haber una forma en que me puede beneficiar, hasta entonces es cuando empiezo a buscar a los profesionales para que me ayuden a tomar una decisión y comenzar a hacer esta transición de forma paulatina, de forma gradual. Nos hemos encontrado por ahí que nos dicen, oye, es que ustedes, esta industria está inventando el hilo negro. No, no inventamos el hilo negro. Lo que estamos haciendo es que lo que ya tenemos funcionando actualmente, le damos otro enfoque, un enfoque más dinámico, un enfoque más cierto, con mayor certeza
para que ya no exista esa duda, esa incertidumbre, por ejemplo, las cadenas de suministro, donde es el día a día, lo que le comenté en el webinar, es el día a día del bizantinaje. Este tipo de tecnologías combate ese tipo de malas prácticas y nos, de alguna manera, adoptándolas, nos encamina a unas buenas prácticas, a una buena utilización de la tecnología. La tecnología no tiene por qué asustarnos, al contrario, y tiene que ser un aliado nuestro para que hagamos más cosas con menos recursos. Alejandro, por ejemplo, varios de nuestros miembros que hacen operaciones de manufactura y vimos aplicaciones en la parte de cadena de suministro, ¿cómo se pudiera iniciar o implementar un sistema basado en blockchain, ya sea para la trazabilidad, para mi documentación? ¿Cómo se puede llevar a cabo este primer paso, ¿no? Y romper esa barrera que mencionas. Bien, el primer paso que se tiene que ver es de cara a la implementación de esa tecnología, ver las casuísticas y de qué información o qué valor es el que queremos guardar. Recordemos que blockchain lo que hace es, repito, es un libro contable grandote donde vamos a registrar un valor. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros guardar? En el caso de las, por ejemplo, en el caso de las cadenas de suministro, les voy a poner un caso rápido. Está el laboratorio, genera el producto, lo pone en el embarque, viene el embarque, ahí la cadena de suministro empieza a llevar la trazabilidad de el laboratorio le entregó al que va a mover el valor y esa información lo subo a la nube. ¿Para qué? Para que mi cliente final pueda acceder a esa blockchain y vea que va a recibir tal día a tal hora el producto tal que yo le estoy enviando. Y se tiene que cumplir se tiene que cumplir todos esos datos que va a pasar, toda esa trazabilidad que va a tener mi cadena de suministros para que llegue al destino final. Esto, pues, obviamente nos da esa confianza. Entonces, deriva con esto que les comento es, empezamos a aproximar a qué es lo que quiero yo resguardar, por ejemplo, las cadenas de suministro en blockchain. ¿Qué quiero yo dar a conocer a mis partners, a mis pares de esta cadena de suministros, para que todos estemos enterados de lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que quiero subir? La orden, bueno, el invoice, lo que estamos moviendo, la cantidad, puede ser que digamos, ¿sabes qué? Vamos a mover un cargamento de un contenedor que lleva 500,000 cajas. Ah, bueno, pues ese contenedor que lleva 500,000 cajas de no sé qué cosa, tiene que llegar a su destino, ese mismo contenedor, con esas mismas cajas, con esas mismas características. Si al final uno lo abre y ve que trae otra cosa diferente, ahí ya tenemos un problema, y tenemos un problema y además se nos soluciona este problema, porque en la cadena de suministro podemos revisar en qué punto fue que hubo esa incidencia, por ejemplo. Pero nosotros ya estamos subiendo esa información para que todos nuestros partners en la cadena de suministro estén enterados punto por punto qué es lo que se está moviendo, que haya certidumbre, que haya transparencia en esa trazabilidad de datos. En el caso de la cadena de suministro, yo como empresa, ok, existen una cosa son los smart contract y otra cosa son los documentos digitales inteligentes. Oye, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho trabajo decir, levantar un proyecto y firmar un contrato porque mis partners están, o quienes estoy firmando el contrato, están en Asia. Y yo trasladarme para allá o que ellos vengan para acá es una logística muy desgastante. ¿Blockchain qué hace con ello? Listo, blockchain lo que hace, por medio de los documentos digitales inteligentes, que es una de las propuestas que también Proxys tiene y pone en la mesa, es que esos contratos los puedas hacer de forma remota a través de la blockchain. Es decir, el contrato yo lo gestiono, lo subo a la blockchain, les comunico a mis contrapartes que está el contrato para que lo firmen, ellos lo firman, queda el documento guardado en blockchain con las firmas digitalizadas de mis partners, ellos con una copia y listo. Todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Ellos no se tuvieron que trasladar, yo no me tuve que trasladar, lo firmamos
el documento es legal, el contrato es legal, la firma digital es legal y listo. Ahorramos costos, tiempos y optimizamos nuestros tiempos y somos más eficientes porque podemos seguir haciendo más contratos, podemos seguir celebrando más contratos utilizando esta parte del blockchain. Sí. No sé si haya más preguntas y respuestas, porque otra vez el tiempo es un tirano, mi estimado Alejandro. Sí, claro. Entonces, entonces no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Enrique. Enrique comentaba algo, pero creo que tiene su micrófono. Sí, nos mencionaban sobre bueno, si el tema de blockchain habría un impacto en tecnología para importación y exportación de productos. Impacto, sí, es un impacto positivo porque la importación y exportación de productos, por ejemplo, en el ámbito aduanal, toda esa información que se mueve, al moverlo a través de blockchain, pues las contrapartes van a tener perfecta certeza de la cantidad o el contenido o lo que se está moviendo hacia esos sectores. Van a tener la certeza de esa información en la aduana, lo que entra, lo que se registra contra lo que sale. Esto obviamente también representa, por decirlo así, una auditoría interna, ¿no? Porque en ese sentido, todos los insumos o todo lo que llega a una aduana se registra, lo vamos registrando, hay que ver qué se va a registrar en la blockchain para que todas las contrapartes estén enterados de qué se está moviendo y vaya, se da certeza, se da trazabilidad y pues de alguna manera se puede combatir también la parte de la corrupción en este sentido. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, no nos resta más que agradecerte a nombre de FEMIA, de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, tu participación el día de hoy como expositor en el webinar Blockchain en su integración en la industria aeroespacial. Para nosotros siempre es un placer contar con gente que no solamente que tenga el conocimiento, sino que aparte tenga el expertise práctico y que tengan, ahora sí que hablen con conocimiento de causa. Y pues te agradecemos mucho. Es un tema muy bueno, hay muy buenos comentarios también en el chat acerca del webinar. Y pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por tu colaboración y por la presentación del día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia, gracias por el tiempo y como decimos en Interproxys, y nos vemos hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, también ya para finalizar, dos cosas, pedirles encarecidamente, ¿no? Hacerles una solicitud que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de FEMIA, que precisamente si quieren volver a ver el webinar, se postean todos los webinars de esta serie dentro de nuestro canal de FEMIA, en LinkedIn. Y por cierto, también, pues, si hay alguna solicitud especial, nuestro mail de contacto, ahí lo tienen. Y recordarles que el próximo miércoles 9 de marzo tenemos nuestro webinar Importancia de la Simulación en la Industria Aeroespacial a las 11 de la mañana, hora del centro de México, a cargo de Siemens. Muchísimas gracias y pues que tengan un buen día y un bonito resto de semana. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.